Ya. En este caso, ¿cierto? Nos vamos al link de descarga que les coloqué en el PDF y le abre la página de Oracle. Hay que crearse una cuenta para descargar. Eligen SQL Developer, que es la herramienta de administración. Seleccionan la versión con que están trabajando del equipo cliente donde quieren instalarlo. ¿Cierto? Que podría ser un Mac OS, un Linux. Y en el caso de los que estamos trabajando con máquinas Windows 7 sería la versión 3264 bits, ¿cierto? La que tiene tamaño 314 megabytes. Esa es la versión que se descarga. ¿Ya? Ese archivo lo descargan y debe estar en el cliente. ¿Ya? Debe estar en el equipo, en nuestro equipo cliente. Vamos a abrir por acá para que veamos que previamente lo bajé y lo subí. SQL Developer. Hay que descomprimirlo y subirlo al cliente, si no se baja un archivo .rar, ¿cierto? Entonces, mejor descomprimirlo y subir el archivo completo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? El archivo del SQL Developer, cuando lo quieran instalar, les va a pedir Java, ¿cierto? El JDK8. ¿Ya? Entonces no podemos instalarlo sin el JDK8. Por lo tanto, en la misma máquina que estamos instalando el cliente, ¿cierto? Usted baja el Java. Y esto es bien fácil, ¿cierto? Como la máquina tiene acceso a internet, puede incluso descargarla directamente. O lo otro es que lo baje en su PC y después lo suba. Como quieran. Ya, como quieran. JDK 8. JDK 8. Y ahí los tira, ¿cierto? Directamente al link de Oracle. Y aquí está la versión del JDK. Pinchan, ¿cierto? La pestaña JDK y descargan la que sea obviamente más adecuada al equipo. En este caso, en las máquinas virtuales que estamos usando Windows 7 vendría siendo la X86, que representa 32 bits. ¿Sí? 32 bits. Si lo quieren instalar en su PC, obviamente de acuerdo al sistema operativo que tengan. Si es Windows 8 de 64 bits, si es Windows 10 64 bits también. Y también está disponible para otras versiones. Entonces descargan ahí mismo, ¿cierto? Pinchan y empiezan a descargar el JDK Java. ¿Ya? En este caso, yo voy a mostrarlo un poco más rápido, lo descargué también, lo bajé a la máquina virtual, ahí está el JDK8. Instalo el JDK, lo siguiente, pasamos unos minutos, ¿cierto? No hay mucha complejidad en la instalación. Cuando ya instalo el JDK, ahora puedo instalar bien el SQL Developer. Entonces ahora yo voy al instalador, ¿cierto? SQL Developer, que en un principio me daba un error porque no tenía el JDK instalado, que era el prerequisito para la instalación, y empieza a cargar SQL Developer, el instalador, que vendría muy bien en esta parte de nosotros ya. Por eso me dice, o les traté de colocar, siga las instrucciones, es bien sencilla la instalación con respecto a lo que hay que hacer. Para que veamos después cómo funciona un poco el SQL Developer. Si nosotros tenemos todo bien configurado, luego deberíamos hacer conexiones remotas. El SQL Developer es un administrador de base de datos, por lo tanto yo podría manejar varios servidores, podría conectarme de varias personas al mismo tiempo, varios motores de base de datos trabajando. Hay una pestaña que pregunta, ¿cierto?, sobre un archivo, hay que colocar omitir. Por ahí la vieron, ¿cierto? Decía omitir, saltar tu opción, omitir, del SQL Developer. ¿Ya? De ahí comienza. Entonces, esta es la pestaña ya iniciada del programa de SQL Developer. Y lo que tenemos que crear nosotros son conexiones. Conexiones hacia el servidor que está corriendo en este momento. ¿Ya? Entonces, ustedes generan nueva conexión. A veces se demora un poco en cargar la herramienta. Y lo que nos pide
son los datos de la conexión. Tu nombre de conexión, le dan un nombre, no importa, puede ser el nombre del servidor, ¿cierto? Para ubicarlo, porque yo puedo agregar varias conexiones. Entonces voy a colocar SBR1 Oracle, que es el nombre de mi máquina. Usuario, ¿con qué usuario se van a conectar? ¿Cuál es el usuario que tiene todos los permisos? Sys. Si estamos conectando en el Oracle, es Sys. ¿Y es con mayúscula o minúscula? Con mayúscula, ¿cierto? O puede ser el otro usuario que crearon, porque crearon un usuario también. Por lo tanto, podría ser Sys. O podría ser el usuario previamente creado, que en mi caso creé Herreriana, que fue el segundo usuario que creamos en el servidor. Y la contraseña respectiva. Tipo de conexión, ¿cierto? Profe, ese segundo usuario es el usuario que creó. El que creamos nosotros. Como usuario de. Como administrador de base de datos. Es del Oracle. Es del Oracle. ¿Ya? Ese usuario que estoy agregando ahí, son unos usuarios que yo entré en la interfaz y lo habilitamos, ¿cierto? No es recomendable trabajar siempre con el sys, ¿cierto? Por las vulnerabilidades que puede lograr. Es el usuario que tiene todos los permisos. Entonces tampoco yo correría el riesgo de trabajar en red con ese usuario, donde alguien pudiera estar analizando el tráfico de red, por ejemplo, con algún programa, ¿cierto? Podrían estar las credenciales del super administrador del servidor de base de datos. De hecho, una de las políticas de seguridad es no usar el usuario sys en conexiones remotas, solamente cuando están trabajando directamente en la máquina. ¿Ya? Ese es un buen método de seguridad. Ese usuario que me preguntaba recién fue ese usuario que lo creé. Por lo tanto, yo trato de no usar el usuario. El otro fue el que hicimos en la creación de usuario 1. Sí. Y ese usuario es administrador. DBA, tiene todos los permisos. Igual que el system. Igual que el system. Claro, igual que el system. En realidad queda un peldaño más abajo que el system. ¿Ya? Queda un peldaño más abajo, pero sí puede hacer todo en la base de datos. Puedes trabajar, bajar el motor de base de datos, reiniciarlo, levantar, crear usuario, crear base de datos, hacer respaldo. ¿Ya? Pero no puede eliminar al usuario sys. Es el único requisito. El usuario sys puede eliminar a todos los demás, pero otro usuario que nosotros creamos no puede eliminar al sys. Esa es como la única diferencia en jerarquía de permiso. El otro está en la cúspide del servidor. Entonces, yo voy a trabajar con ese usuario, ¿cierto? Que creé. Nombre, contraseña. El puerto, recuerdan que nos pedía puerto SQL, Oracle SQL. Ahí está el 1521, tiene que estar abierto. Y donde dice nombre de host, ¿qué va? ¿Localhost o el IP? ¿Qué va ahí? Tiene que ir el IP del servidor porque lo vamos a conectar a otra máquina. Por lo tanto, nos pide, ahí es necesario la IP estática. Si IP dinámica, no nos va a servir la conexión toda la semana. Va a ir cambiando con el tiempo. Entonces le damos la IP directamente. Entonces la IP directamente al servidor SQL, Oracle. Pero, profe, si uno le quisiera poner el host del equipo, tendría que tener un host específico dentro de una red, ¿no? Es que el nombre del host se refiere al nombre de la máquina o del IP. Pero nosotros estamos trabajando con el IP del servidor. Entonces, con el IP llegamos. Probar. ¿Cierto? Correcto. Por lo tanto, tengo todo configurado bien. Cortafuego, ¿cierto? Hice la prueba previa, hice las excepciones de puerto, el usuario está creado, ¿cierto? Por lo tanto, pasó bien. Probar, guardo y conecto. Guardo la conexión, queda registrada, así yo no tengo que estar poniendo cada vez los datos, ya los va a guardar en la conexión. Incluso podría conectar con el servidor de un compañero, vamos a hacer la prueba, a otra máquina. Y luego, conectar. Entonces, ya estoy trabajando en el servidor Oracle mío, que está en el Windows Server corriendo. Claro, a veces se demora un poco. Recuerden que la conexión es un poco más limitada, está trabajando en una máquina remota. Ahí yo estoy simulando, por ejemplo, que estoy trabajando desde mi casa en el servidor de la empresa. ¿Ya? O estoy trabajando, ¿cierto?, en otra ciudad, en otra región, y están separados físicamente los servidores. Entonces, si yo tengo configurado de esta forma,
esta máquina yo la puedo minimizar por acá, ya no dependo de trabajar directamente con el servidor. Po. Lo único que necesito es que se levante, que esté iniciado, nada más que eso. Entonces lo que estoy viendo ya es la base de datos propia del usuario con que estamos trabajando, del propio usuario. Como no tenemos nada creado todavía, no nos muestra, no hemos hecho ningún tipo de configuración previa, pero sí estamos conectados a la máquina, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra? Una base de datos de un usuario, del usuario con que se conectó. Es una base de datos de un usuario. Después cuando creemos tabla, hagamos algún procedimiento, va a aparecer acá. ¿Ya? Lo ejecutamos desde el cliente al server. Pero esto me interesa que vean, que se pueda conectar. La conexión al servidor de base de datos va a tener dos vistas. Una que se llama generador de consulta, donde aquí se programa, y la otra hoja de trabajo, donde muestra en forma gráfica las tablas y relaciones que van a tener las bases de datos a futuro. Incluso yo podría crear mi propia base de datos desde acá, mi nuevo modelamiento. ¿Ya? Pero es una vez que veamos la siguiente clase de diseño de base de datos y empezar a trabajar con tablas. Hasta ahí deberíamos estar ok. A ver si me puedo conectar a otra máquina que esté corriendo en la red, po, desde acá. ¿Quién tiene otro servidor corriendo? ¿Para que hagamos una conexión? 10.60. Ya. 102. Vamos a decirle DB2 para diferenciarlo. ¿Tiene algún usuario creado? Sí, FMesa. Aparte del sí, ¿cierto? sí. La contraseña, si quiere la escribe acá para que no la diga. A mayúscula, ¿Ya? de admin 09. A mayúscula. Sí, admin 09, pero la mayúscula. Ya, admin 09. Sí. Ya. Tenemos puerto. Estamos aquí. Vamos a probar. Correcto. Guardar. Ahí está su base de datos. Mire. Conectar. Entonces aparece su servidor. Ahí estoy tomando su máquina. Puedo entrar. Funciona. Entonces, la herramienta ya está conectando. Estoy trabajando localmente. Estoy trabajando en su servidor de base de datos. ¿Qué esto es lo que muestra la herramienta? Si la comparamos, ¿cierto? La conexión me permite ya ver un motor de base de datos y empezar a trabajar con las bases de datos de esa máquina. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo recién? ¿Se acuerdan? Ahí está. Localhost reemplaza qué cosa a la IP de la máquina. El puerto es 1521, un usuario creado. Y el nombre de conexión es solamente un identificador. Prueban, hacen un test y luego guardan y conectan. De ella queda registrada la máquina en mi software. Los parámetros que se necesitan, ¿cierto? Nombre de conexión, cualquier nombre para identificar la máquina, el usuario que está creado, los privilegios, contraseña, nombre o IP de host, ¿ya? Puerto escucha 1521 y se conecta a la base de datos Express Edition, que es la predeterminada que estamos trabajando. Eso, hasta ahí llegamos con Oracle, hasta este punto. ¿Ya? Hasta este punto. Teniendo esto configurado, todo este parámetro, ya estamos listos para empezar a trabajar ya en diseño de base de datos y empezar a crear cosas en las próximas clases. ¿Ya? Incluso ya no debería tocar más Oracle, hasta ahí. ¿Cierto? Guardándose en un respaldo, ¿cierto? Como ya lo tenemos configurado, para empezar a levantar el otro motor de base de datos ahora, que va a ser MySQL. Otra configuración más, otro servidor, otro sistema operativo. De esa forma vamos a tener a la par un cliente trabajando con Oracle, otro cliente trabajando con MySQL. Si hacemos una base de datos, deberíamos hacerla en los dos motores, ¿cierto? Es uno con tecnología propietaria y el otro con open source. Y vamos a ver que los dos hacen lo mismo, ¿cierto? Pero es la diferencia con respecto al uso. Entonces, hasta ahí nosotros deberíamos llegar con la configuración de Oracle por la clase. ¿Qué es lo que logramos hasta ahí?
Voy a desconectarme de su servidor para no... ¿Cierto? Voy a eliminar la conexión. No sé si ya cambié la clave. ¿Le cambió la contraseña ya? No, yo mira, yo puedo eliminar la conexión. Ahí ya no estoy más conectado a la máquina. No estoy más conectado a la máquina. Sí, ya cambié.